este lugar acaba Kiev, es el puente de Irpin. Vamos con la Golden Division, la famosa división dorada, y parece que vamos a entrar en Mosul. Nos hemos detenido aquí, parece ser que hay un fuerte tiroteo más adelante, hay una fuerte resistencia del Estado Islámico en el barrio de Al-Karama, un poco más hacia el sur. Estamos en Vitoria-Gasteiz, junto al monumento del insigne explorador vitoriano Manuel Iradier, y estamos con Miguel Gutiérrez Garitano, que también es explorador, bueno, diremos que escritor, periodista, licenciado en Historia, y ha recorrido gran parte del mundo en sus exploraciones. Bueno, diremos que en la selva de Guinea Ecuatorial, cuando tenía 23 años, allá por el año 2003, escribió 2 libros sobre el tema, en la ceremonia del Witi, que se metió allí en las ceremonias ancestrales en Guinea Ecuatorial, pero bueno, también ha estado por la selva de la Amazonía, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en estas selvas. Luego también pues en expediciones arqueológicas has estado por el Punjab en el Pakistán, has estado también buscando la ciudad de Vilcabamba, perdida de los incas, creo que fueron 6 expediciones, bueno, enseguida nos lo contarás. Luego navegaciones también por el Ártico, y autor de 6 libros. El primero sobre tu experiencia en Guinea Ecuatorial tan joven, y el último, Hay dragones, un escritor en la guerra contra el Estado Islámico, un libro de lo más entretenido y bueno, y ilustrativo de lo que ha sido la guerra contra el Estado Islámico y sobre todo la batalla de Mosul. De todo ello vamos a hablar con Miguel Gutiérrez Garitano, que te damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenas. ¿Por qué estamos aquí ante la estatua de Manuel Iradier? ¿Por qué nos has traído aquí mismo? Bueno, porque empezó un poco, por lo menos en mi caso, empezó ese interés por el viaje y el estudio con esta figura, que es Manuel Iradier, que era primero un paisano de Vitoria y luego además una persona de una época pues que dentro de su época era una excepción, porque era un estudioso, era un hombre con un gran afán de saber, un espíritu renacentista y pacifista. De hecho huye de la guerra carlista porque se niega a matar lo que él considera hermanos a otras personas de su entorno, y marcha a Guinea para estudiar las etnias y también mapear lugares que no se tenía un conocimiento, ¿no? Con un afán científico, y eso pues me marcó. Yo viví mucho eso de niño porque pues, jugaba en la sociedad Manuel Iradier, en la sociedad que era una ONG, pero que también se dedicaba al estudio científico, al cual pertenecían mi tío Enrique y Álvaro Iradier, que es como mi tío también, que es el bisnieto de Iradier, y entonces en ese caldo de cultivo empezó toda mi, pues una curiosidad que luego se ha ido desarrollando. Así que cuando tenías 23 años, en el año 2003, pues ya decidiste ir a Guinea Ecuatorial y te metiste muy de lleno en las gentes del lugar, ¿no? Porque estuviste además metido en la ceremonia del Weti, que es una ceremonia secreta, y ahí sí lo recoges en tu libro, La aventura del mundo. Sí, en primer lugar me pareció que como un primer paso era bonito recorrer las rutas que había recorrido Manuel Iradier para contrastar aquella época con la actualidad, ¿no? Además de unos países cuyas culturas, los que colonizó España posteriormente, y el castellano se convirtió en su idioma, uno de sus idiomas oficiales, pues muy desconocidos y muy poco estudiados, porque luego eso se abandonó. Desde un punto de vista cultural no se habían recuperado pues ciertas cultos, idiomas, etc. Entonces, con ese afán de conocimiento, pues recorrí esas mismas rutas. Y ese fue mi primer paso. Efectivamente había ceremonias animistas que ya Iradier describió, pero que habían cambiado un poco porque se habían cogido elementos de catolicismo, de otras creencias de otros países actuales como Nigeria, etcétera. Y entonces pues me pareció algo maravilloso de describir y de recuperar. Y también el libro es casi un ensayo de la historia desde que llegan los primeros blancos a Guinea, la colonización, el tráfico de esclavos también, hay parte de denuncia evidentemente, luego también la desgraciada historia de la Guinea libre, digamos, porque tuvo unos dictadores de triste recuerdo como Macías, etcétera. Entonces bueno, pues también se cuenta esto en el libro, ¿no? Sí, y te introduces en la ceremonia del Witi, que es una ceremonia como bastante secreta, y supongo que
muy excepcional que un extranjero pueda entrar en ella, ¿no? Un forastero. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Porque además te puedes jugar un poco el tipo si no conoces cómo funciona la selva y los ritos sagrados y demás. Pues hombre, fue a través evidentemente de gente de allí, de la que te haces amigo, pertenece a estos ritos, confía en ti y decide pues, en enseñarte estas ceremonias. Esos lugares, yo estuve en cuatro lugares diferentes, algunos muy en el interior de la selva. En el Monte Mitra, ¿no? Cerca del Monte Mitra, en las faldas prácticamente, ahí hay una serie de aldeas. Y allí presencié algunas muy puras, muy lejanas incluso a la costa, te das cuenta que han sido legalizados incluso por el régimen guineano pues a principios del siglo XXI. Entonces todavía tienen lo de ocultarse, ir a zonas de las selvas secretas, casi como los aquelarres aquí que se producían en el siglo XVI, que eran en secreto, eran una especie de festivo, pero crean las banjas, que son los templos, con cosas de quita y pon para poderlas desmontar rápido, ¿no? Tiene ese punto de furtivismo y peligroso, pues siempre, primero porque causas odios. Hay algunos que, sobre todo, mira, hay una cosa que a mí me molesta mucho, que es está viendo ahora una actuación de misioneros agresivos protestantes que vienen de Estados Unidos, sobre todo, o de Sudamérica, que les dicen que eso que hacen es demoníaco, que es el demonio, que es satanismo. Entonces algunos han adoptado estas creencias, entonces les parece mal que tú recuperes o intentes hablar de estas otras creencias, entonces se produce un conflicto y sí había cierta... Pero por lo demás yo no me sentía amenazado por la gente de allí, todo lo contrario. Sí, Miguel, me llamaba la atención cuando te hice la entrevista, cuando sacaste este libro La aventura del Muni, que eras súper joven y sin embargo ya te metías muy de lleno en los lugares a donde ibas. Esta trayectoria la has seguido haciendo y ahora bueno, lo demuestras también con el libro Hay dragones, que te fuiste a la batalla de Mosul, que te metiste muy cercano a las gentes del lugar, a los iraquíes, a los kurdos iraquíes, etc. Bueno, luego hablaremos de ello. Pero bueno, ha sido una trayectoria de eso, que incluso te has ido a guerras, ¿no? Como reportero de guerra. Sí, muy a para fondo. meterte un poquito en la realidad, para conocer un poco la psique humana, o por qué has hecho todo esto, digo, desde las ceremonias ancestrales en las selvas de Guinea Ecuatorial, o cuando te has introducido también en las selvas de Perú y en otras, en la Amazonía, hasta hoy en día en las guerras, y la labor también que haces en Ucrania. Bueno, yo he tenido siempre unas pequeñas obsesiones personales, que incluso me he dado cuenta de ellas a posteriori. Una de ellas son las ciudades. Cada ciudad tiene una forma de ser, un carácter, incluso las ciudades y cada época, ¿no? Entonces, las ciudades perdidas son esos restos que te encuentras en la selva o tal de un mundos enteros, que eran esas ciudades que ya no existen y solo puedes pues, llegar a ellos intentándolo a través del estudio científico, la arqueología, e intentar recuperar esos mundos que ya desaparecieron. Pero luego están las ciudades amenazadas. Entonces, por ejemplo, he estado en Bakhmut, en la guerra de Ucrania, porque me parecía esa ciudad totalmente asediada, que me obsesionaba el poder entrar, porque de hecho ha sido completamente destruida, ya no existe. El propio Zelensky ha dicho de Bakhmut solo que está en nuestros corazones. Entonces, es una ciudad que era de veraneo, que era luminosa, que era bonita, ajardinada, y ahora es un infierno convertido en volatilizado, ¿no? También eso me obsesionaba, el estar en esa ciudad, hablar con sus gentes, que me contaran cómo era antes, después, en un momento en que estaba siendo asediada, amenazada y de hecho fue destruida. También me pasó con Kiev, cuando Kiev estaba casi asediada, pues también fue a Kiev. Entonces tengo una pequeña obsesión con la idea de las ciudades como mundos que algunos ya se han perdido y queremos recuperarlos, nunca se lo consigues del todo, otras están siendo amenazadas. Luego también es verdad que la guerra es algo que me llama de siempre. Tal vez cuando me metí al periodismo fue con idea de ser corresponsal de guerra, luego pues, no pudo ser. Entonces ahora soy escritor de guerra, que es una cosa un poco distinta, pero sí, y luego
también me he ido moviendo un poco más, cada vez más hacia el activismo. Yo creo que porque una vez que vas a estos lugares, vas viendo sufrimiento, pues cada vez vas tomando más partido, y entonces yo ahora, periodista, pues no me podría llamar, porque el periodista no debe tomar partido, su labor es buena, es fundamental, pero es contar lo que sucede, ¿no? Esa es su labor, así es como él actúa. Y yo ya no puedo decir eso, ¿no? Porque por ejemplo en Ucrania, pues yo estoy volcado en la ayuda humanitaria hacia las personas ucranianas y demás. Entonces, pero sí escritor, ¿no? Entonces, en este sentido, tengo esas obsesiones. Pero todo tiene que ver con la historia, ¿no? Yo soy licenciado en historia, la historia que se está creando, que son las guerras, conflictos, los pueblos de la actualidad, los distintos problemas de la actualidad, y luego también los sucesos del pasado, ¿no? Pero todo es historia, al final es historia. Sucesos del pasado, y por eso también interesa mucho la arqueología. Están las expediciones que habéis hecho, que creo que ha sido como media docena de expediciones a Vilcabamba, sí, en los Andes de Perú, para encontrar esta ciudad perdida de los incas. Sí, ¿no? o las ciudades perdidas de ese reino que fue Vilcabamba, porque tenía varias ciudades. Entonces hay muchas que todavía no han sido descubiertas, incluso algunas citadas, como una que se llama Choquetira, que no sabemos dónde se encuentran. Entonces, bueno, era algo que me llamaba la atención. También estuvimos en el Sáhara, cubriendo el problema que está ahora tan en boga del Sáhara y el muro marroquí, pero también pues haciendo un recorrido buscando la Santa Cruz de la Mar Pequeña, que era una torre medieval española en mitad de la nada, en Cabo Jubi. Luego también pues las ciudades de los almorávides, que están en Mauritania, de donde luego surgieron, vinieron a intentar conquistar al Andalus, los almorávides, etcétera. Una serie de intereses, sí, por esas ciudades perdidas he tenido siempre, ¿no? Pero como mundos que han desaparecido, y que es algo que me produce cierta fascinación. Mundos desaparecidos y casi geografías desaparecidas, porque también habéis navegado por el Ártico. Sí. Gracias a la Sociedad Geográfica La Exploradora hicisteis una expedición por el Ártico a vela, estuvisteis por la zona de Groenlandia y al final terminasteis en el archipiélago del Ellesmere, en el archipiélago, en el Ártico canadiense. Eso es. O sea que es un paisaje que también está cambiando, ¿no?, con los tiempos. Sí, eso es algo curioso que quiero contar en un libro, que estoy en ello, porque en el siglo XIX los europeos tenían una creencia que estaba hasta en círculos académicos asentada, y era que en el Polo Norte había un mar templado en el centro. Ellos creían que había un mar templado y luego rodeado de hielo, y entonces ellos buscaban paso para llegar al mar templado. Yo le llamo la teoría autocumplida, porque eso era un mito, era mentira, pero ahora mismo con el cambio climático vamos a crear el mar, lo que ellos llamaban mar polar abierto. Entonces yo hice como una especie de performance intentando pasar. Hubo un año que creo que fue el 2015 o 2016 que se produjo un deshielo muy fuerte y se podía haber llegado por el estrecho de Henares casi hasta, no el Polo Norte, pero muy cerca, ¿no? Entonces yo en 2017 pensé que iba a suceder lo mismo y intentamos entrar por el estrecho de Henares. Yo quería hablar de cómo nos estamos cargando el Ártico, hablando de que vamos a hacer el mito del mar polar, ¿no? Y entonces hice este viaje. Luego, bueno, la verdad es que hubo mucho hielo, pero hicimos unas grabaciones muy buenas que yo espero hacer un pequeño documental con ellas para que se vea la belleza de un lugar prístino completamente y que desgraciadamente va a desaparecer con el calentamiento global. Miguel, pues como eres el presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora, fundada por Manuel Iradier, el insigne explorador vitoriano, en el año 1868, pues si quieres vamos al Círculo Vitoriano y nos lo enseñáis. Y además vamos a ir con Álvaro Iradier, hombre, bisnieto maravilloso, de Manuel Iradier, claro que sí, gran amigo tuyo, y bueno, pues grandísimo. Vamos para allí si te parece. Muy bien, venga, vamos pues.
hemos llegado al Círculo Vitoriano, nos hemos juntado con Álvaro Iradier, nieto de Manuel Iradier, el explorador vitoriano, y aquí se creó la exploradora, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que era un grupo de chavales entusiastas de los viajes y de la exploración, y etcétera, y que todos alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza, que arropados también por los profesores de geografía, etcétera, ciencias, pues fundaron la exploradora como sociedad geográfica, bueno, la primera de la península, que se fundó en 1868. Sí, porque este local con tanta solera, el Círculo Vitoriano, se fundó poco antes, ¿no? Sí. En 1864. Eso es. Sí, en 1868, pues aquí, cuando tu bisabuelo, Manuel Iradier, tenía solo 14 años, ¿no? Sí. Fue cuando fundó aquí la exploradora. Sí, sí. Jovencísimo. Eso es. Y sí, se dedicaban a viajar por la provincia de Álava, recogiendo piedras, muestras de vegetales de todo tipo, y bueno, todo eso lo documentaban, hacían planos, hacían mapas, y también aquí estudiaban los viajes de exploradores que por el mundo pues estaban aquí documentados en las revistas de la época. Sí, porque entre tantos libros antiguos y, vamos, ediciones increíbles, encontramos esta del propio Richard Stanley. Sí. Bueno, que pone Enrique Stanley. Enrique Morton Stanley. Enrique Morton Stanley. Sí. Es la primera edición en castellano, supongo. Eso es, la primera edición en castellano, sí. Que Stanley además conoció a tu bisabuelo. Sí, se reunieron aquí en Vitoria. Stanley vino como corresponsal de guerra, de las guerras carlistas. Bueno, una cosa que les pilló precisamente a los de la exploradora en los años, ya en la década de los 70. Y Stanley vino aquí a Vitoria como corresponsal de guerra, sí. Miguel, bueno, pues desde entonces hasta ahora la exploradora continúa, porque en el 2015 la refundaste, yo eres presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora. Hay dos sociedades, una es presidente Álvaro, que es la Asociación Africanista Manuel Iradier, que también es la descendiente de la exploradora, y digamos que trabajamos un poco en común, que empezó en 1989, ¿no? Sí. Sí, o sea que sí, estamos intentando recuperar de alguna manera ese espíritu de la antigua, ¿no? De la Iradier. Sí, dentro de ese espíritu pues ya habéis hecho diferentes expediciones, hemos hablado algunas de ellas justo debajo del monumento de Iradier, ahí en el Parque de la Florida, pero bueno, tu último libro es Hay dragones. Esto ya de forma particular, que como escritor, tu faceta de escritor, te has ido a recoger el testimonio de lo que pasó con la batalla de Mosul, que fue importantísimo para la desaparición del Estado Islámico, ¿no? Sí, eso es. Bueno, desaparición entre comillas, claro. Como Estado, sí. Como Estado. Eso es. Claro, bueno, como el título dice, Hay dragones, hago un juego de ideas con los mapas medievales, que cuando no se sabía lo que había o se intuía peligrosa una zona o donde había paganos, que los cristianos llamaban zona de paganos, le ponían monstruos o dragones para que supieras que cuidadito en esos lugares, ¿no? Entonces, hago un símil como diciendo que realmente el dragón es la maldad, el demonio para la era cristiana, y que realmente somos nosotros mismos. Entonces, que hay un mapa lleno de dragones que siguen moviéndose por nuestra geografía, y como ejemplo perfecto pues me pareció el Estado Islámico, porque el Estado Islámico ha tenido unas características especiales que lo han diferenciado de otras guerras, que todas las guerras son terribles, pero desde los Gémenes Rojos no se había visto un nivel de salvajismo como el que perpetraron el Estado Islámico, y encima con una diferencia. El Gémenes Rojo lo hacía pues en las aldeas, no lo veía nadie, pero es que esto lo retransmitía con youtubers profesionales, muchos de ellos occidentales, de Londres, de tal, los famosos Beatles, les llamaban a un grupo, les llamaban los Beatles, y eran con una calidad técnica increíble, lo colgaban en las redes, como quemaban viva a la gente, como cortaban cabezas, como tiraban a gente homosexual desde edificios, etcétera, ¿no? Y aquello me pareció increíble, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Me pareció el alma oscura del hombre de un ejemplo clarísimo, y me fui allí un poco con esta intención de intentar entender algo de lo que estaba viendo.
paso es el complejo Al-Karama, que son apartamentos conquistados por el ISIS donde están sus francotiradores. Hoy va a empezar la operación para retomar ese área. Bueno, ahora tenemos un fuerte fuego. Está disparándonos. Me cago en la puta. Bueno, ahora hay combates muy fuertes. Están pegando muy duro, ahora están disparando. Bueno, estos son los sonidos de Mosul. A 2 manzanas de aquí hay un enorme combate. Y tenemos que agacharnos porque hay snipers. Y te situaste en Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí. Y de allí ya empezasteis a hacer incursiones, ¿no? Incluso en la batalla de Mosul llegasteis a algunos de los barrios. Sí. Estuvisteis también en los pozos petroleros con los bomberos que se jugaban la vida para salvar la situación, ¿no? Y luego toda la contaminación que producían esos pozos de petróleo que contaminaban la tierra, el aire y todo. ¿Qué imágenes nos podrías decir? ¿Qué recuerdas? ¿Con qué te quedas de la batalla de Mosul, de todo el fin del Estado Islámico en esta zona de Irak? De lo que has podido ver y comprobar. Bueno, hay varias cosas. Yo creo que una de las más tristes es Sinjar, la minoría de las minorías, que es los yazidíes, que tienen un credo que no lo acepta nadie, ni los musulmanes, ni los católicos, ni nadie. Y entonces están ahí como en tierra de nadie y hicieron un genocidio con ellos, ¿no? Entonces también encontré gente que te contaba unas barbaridades. Y habían raptado a todas las mujeres, estaban como esclavas en Mosul, en Talafar. Pues los que les hicieron a los yazidíes terrible. Y estuve en un lugar que era el violadero de las mujeres y donde las habían estado violando a todas y tal. Aquello fue terrible, aquello me marcó. Sí, y es el testimonio, después de que has intentado entenderlo, el testimonio que ofreces en este libro Hay Dragones, un escritor en la guerra contra el Estado Islámico. Estamos con Miguel Gutiérrez Garitano, además en un sitio muy especial como es el Círculo Vitoriano, y además acompañado de Álvaro Iradier, que también pues tiene toda esa historia, todo ese bagaje de exploradores que han ido pasando por aquí, de descubridores de muchas cosas, y todo ese espíritu aventurero que de alguna manera se transmite también con las aventuras de Miguel Gutiérrez Garitano, con este libro y 5 más que tiene. Y así que muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, voy a hacerte un apunte final. Sí. Una cosa pionera en la que fui ayer también fue en el oficio del fixer, que es todo corresponsal de guerra necesita un local que le lleve a los lugares del campo de batalla, y él se ofreció a ser el fixer de Stanley cuando vino de corresponsal en la Fonda Pallares. Le dijo, te voy a llevar al campo de batalla, y se negó Stanley porque dijo que era muy joven para decir, si eres un chaval te van a matar. Pero él intentó ser pionero también en esto, porque con el corresponsal de guerra como tal empieza la guerra de Crimea y ahí estuvo Stanley. Ahí empezó el oficio, y Gadier también tuvo que ver con esto. Bueno, pues desde entonces, desde los años de 1868 que se fundó la exploradora, aquí mismo, pues hasta hoy en día, muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Gutiérrez Garitano, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos.